Buenos días y bienvenidos a este webcast en directo. Hoy, hablaremos sobre la Ley General de Discapacidad, claves y retos para su cumplimiento. Contamos con la participación de Teresa Cordente, directora de proyecto en la Comunidad Valenciana. Norma Cruz, técnico de desarrollo de proyectos en Andalucía. Marina Moreno, técnico de desarrollo de proyectos en la Comunidad Valenciana. Y con Ana Ballesteros, directora de proyectos en Andalucía. Toma la palabra, Teresa Cordente. Buenos días a todos y a todas. Gracias por conectaros a esta sesión de la Ley General de Discapacidad, retos para su cumplimiento e integración. Mi nombre es Teresa Cordente, soy la responsable de proyectos de Fundación Randstad en Comunidad Valenciana y os doy la bienvenida a esta sesión, donde veremos quiénes somos, quién es la Fundación Randstad, la parte de legislación actual, fórmulas de cumplimiento e integración laboral, con la que contaremos con Norma Cruz, técnico de desarrollos de proyectos de Andalucía, medidas alternativas y promesa de valor, donde contaremos con Marina Moreno, técnico de desarrollo de proyectos de Fundación Randstad en Comunidad Valenciana. Y por último daremos paso al turno de preguntas que nos habéis mandado en vuestra inscripción y que también nos podéis hacer llegar a través del chat. Y clausurará el acto mi compañera Ana Ballesteros, directora de Fundación Randstad en Andalucía. Esperemos que disfrutéis de la jornada y que cumpla vuestras expectativas. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión en la sociedad? En Fundación Randstad trabajamos 365 días por la igualdad de oportunidades en el empleo y creemos que una imagen vale mucho más que 1000 palabras. En Fundación Randstad llevamos más de 15 años trabajando por la igualdad de oportunidades en el empleo, impulsando la integración social a través de la inserción laboral, apoyando al talento con discapacidad en su camino al empleo a través de formación, mejora de la empleabilidad, reducción de la brecha digital, orientación laboral, inserción. Con este objetivo, hemos creado un ecosistema social de inclusión en el que empresas, entidades sociales, voluntarios, administración pública, entidades educativas, medios de comunicación, personas, nos acompañan en este camino, trabajando por un entorno empresarial y social más inclusivo. ¿Cómo? Impulsando la sensibilización y normalización de la discapacidad, trabajando con empresas y sus trabajadores en una cultura de diversidad e inclusión, generando entornos colaborativos entre empresas, trabajadores y entidades sociales a través del voluntariado, promoviendo la cultura y el conocimiento, apoyando a las empresas en el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad, colaborando con empresas, entidades educativas e instituciones por la empleabilidad e integración del talento con discapacidad, con un único objetivo: trabajar por la igualdad de oportunidades en el empleo y, lo más importante, estar a su lado. Más de 40.500 personas atendidas, más de 13.400 personas formadas, más de 13.000 personas integradas. Unos logros que no habrían sido posibles sin su compromiso y apoyo. Más de 1.000 empresas colaboradoras, más de 200 entidades sociales, más de 1.000 voluntarios. Porque en este reto, todos sumamos. Y tú también eres parte de este proyecto social. Porque la diversidad es importante. Porque juntos somos más fuertes. Porque luchar por la inclusión siempre merece la pena. Porque el talento con discapacidad tiene muchas capacidades. Porque aunque el camino no es fácil, este camino tenemos que recorrerlo unidos. Únete por la igualdad de oportunidades en el empleo. Gracias, Teresa, y muchas gracias a todas las personas por conectaros a esta sesión donde os explicaremos la Ley General de Discapacidad, antigua LISMI. En primer lugar, vamos a ver el contenido, a quién protege, a quién se dirige esta ley y seguidamente veremos las fórmulas de cumplimiento. Antes de nada, comentar que dichas opciones de cumplimiento son complementarias. Esto significa que se puede integrar a personas con discapacidad y además ejecutar medidas alternativas que más adelante vamos a ver. Si os parece bien, comenzamos.
La legislación que protege a las personas con discapacidad y que actualmente está vigente es la Ley General de Discapacidad. Se trata de un Real Decreto Legislativo 1/2013 de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social. Este es su nombre concreto y popularmente se conoce por la Ley General de Discapacidad, la LGD. La finalidad de esta ley, ¿cuál es? En primer lugar, proteger, fomentar y dar seguridad a los derechos de las personas con discapacidad. En segundo lugar, el desarrollo igualitario con base a las oportunidades y el respeto. Además de la inclusión laboral de personas con discapacidad, la Ley General de Discapacidad contempla su cumplimiento también a través de la aplicación de medidas alternativas. Os adelanto que previamente a la aplicación de medidas alternativas, las empresas deben solicitar el certificado de excepcionalidad con el órgano competente y ha de estar concedido, como decíamos, previo a la ejecución de las medidas alternativas. Su validez es de 3 años y de manera anual hay que realizar modificaciones, justificaciones y renovaciones. Vamos a concretar algo más, cómo cumplir con la LGD. Para empezar, es importante tener en cuenta las personas contratadas bajo el mismo CIF. Si superan las 50 personas, tenemos la obligación de integrar una cuota de reserva. ¿Y esto qué es? Es el porcentaje de personas con discapacidad a contratar. Actualmente es de un 2%. ¿Y cómo podemos cumplir con la LGD? Las vías de cumplimiento normativo son 2. Fundamental y prioritariamente a través de la inclusión laboral de personas con discapacidad. Por ello, os animamos a ayudaros a implementar o a darle impulso a vuestros planes de inclusión social. Podéis contar con nosotras para ayudaros en el análisis de puestos y en la selección de este talento. La otra vía es mediante la adopción de medidas alternativas que vendrían autorizadas en la concesión del certificado de excepcionalidad. Tenemos la posibilidad de complementar nuestras políticas de inclusión laboral si no llegamos a la cuota de reserva, mediante el desarrollo de medidas alternativas. Como veis, hay varias opciones, siempre complementarias, como puede ser la donación a fundaciones como la nuestra para programas de inserción laboral y creación de empleo para personas con discapacidad, o la facturación a centros especiales de empleo. Más adelante os vamos a comentar de forma más detallada estas 2 vías de cumplimiento. Queremos reseñar antes las ventajas más importantes de cumplir con la LGD, que van mucho más allá del simple cumplimiento y de la posibilidad de realizar contratos bonificados, siempre y cuando se apueste por la contratación estable de estos profesionales. Para la empresa, supone un posicionamiento claro y firme en cuanto a su responsabilidad y compromiso con la sociedad y con un colectivo que se encuentra en riesgo de exclusión social. Además del impacto tan positivo que este esfuerzo en integración va a suponer para su reputación corporativa, posicionamiento en el mercado y respecto a sus grupos de interés, por ejemplo, como marca empleadora o en la parte de atracción del talento. A nivel económico, además de la bonificación en contratos, permite a la empresa participar en concursos públicos al estar en situación de cumplimiento de la ley. Y las donaciones que se hicieran a través de medidas alternativas tienen una desgravación en el impuesto de sociedades del 35%. Como veis, son muchas las ventajas que tiene alcanzar el cumplimiento de la ley. ¿Y cuáles son los riesgos para la empresa al incumplir la Ley General de Discapacidad? Todas las empresas con una plantilla de más de 49 trabajadores que no cumplan con la cuota de reserva del 2% y no tengan concedido el certificado de excepcionalidad están en situación de incumplimiento de la Ley General de Discapacidad, lo que puede derivar en sanciones y multas. La Ley General de Discapacidad establece en sus artículos 85, 95 y 96 cómo sería el régimen sancionador. Las sanciones pueden ser de diversa consideración, leves, graves y muy graves. Y siempre van a ser bajo el criterio de la Inspección de Trabajo. Se va a tener en cuenta no solo el número de sanciones o la reiteración de las mismas, sino también la consideración que se haga de ellas o la concatenación que haya. Las multas tienen unos importes que pueden oscilar entre los 301 euros hasta el 1.000.000, dependiendo de la concatenación y del periodo de infracciones. Y como dato importante, todas aquellas empresas que participen en otorgamiento de ayudas oficiales, de concursos públicos o licitaciones pueden tener la imposibilidad de participar en algunos concursos públicos, donde se ponga como requisito la obligatoriedad de cumplir con la Ley General de Discapacidad,
o no ganar los puntos que se den a las empresas que sí que cumplen con la ley. Por tanto, si tu empresa participa en concursos públicos, es importante sí o sí cumplir con la ley, ya sea a través de integración o bien a través de medidas alternativas una vez concedido el certificado de excepcionalidad. A continuación, os voy a explicar más a fondo cómo desde Fundación Randstad os podemos ayudar en la inclusión laboral de personas con discapacidad. A través de la contratación de personas con discapacidad podemos dar cumplimiento a esta ley. Es importante remarcar el concepto de persona con discapacidad a efectos de cumplimiento de la ley. Actualmente se entiende por persona con discapacidad aquella que está en posesión de un certificado de discapacidad igual o superior al 33%, es decir, que tenga un grado de discapacidad reconocida. Asimismo, tienen consideración de personas con discapacidad los titulares de pensiones por incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez, ya sea dentro del régimen general o bien dentro del régimen de clases pasivas. Sin embargo, en estos últimos años se ha producido un cambio en el criterio de inspección a raíz de la publicación de 2 sentencias del Tribunal Supremo de fecha 29 de noviembre del 2018, que han sentado jurisprudencia al respecto y por las que a partir de esa fecha no tendrán consideración de personas con discapacidad, aquellas que sean titulares de pensiones por incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez a efectos de la Ley General de Discapacidad y, por tanto, no computarán para el cumplimiento de la misma. Como os comentaba, en la Fundación llevamos casi 18 años ayudando a la inclusión laboral de personas con discapacidad. Y verdaderamente, ¿qué significa un empleo? Significa sentirnos parte activa de la sociedad. Y desde el inicio de nuestra fundación, más de 18.300 personas han dado un nuevo rumbo a sus vidas gracias a un empleo. Apoyamos de manera muy personalizada a las personas con discapacidad para mejorar su empleabilidad y creemos que este es el éxito para conseguir estos magníficos datos que vemos reflejados en esta slide. ¿Cómo personalizamos nuestra atención? Os presentamos nuestro Ability Campus. Se trata de un conjunto de herramientas que personalizamos para cada persona con discapacidad que entrevistamos día a día en nuestra fundación. El objetivo es el mismo para cualquier persona, que consigan un empleo, pero cada persona necesita unos apoyos concretos. Por ejemplo, hay personas que necesitan un taller de habilidades comunicativas porque sabemos lo importante que es saber comunicar en una entrevista de trabajo. Por otra parte, hay personas que necesitan un taller de motivación que les ayude a ser más optimistas en su búsqueda de empleo. Y otras personas necesitan seguir aumentando su formación superior para acceder a perfiles de beca y les becamos sus estudios superiores desde nuestra fundación. Hay un aspecto fundamental para Fundación Randstad, que es el foco que ponemos en la tecnología. Es responsabilidad de la sociedad reducir la brecha digital y por ello ponemos en marcha varios proyectos que mejoran las competencias digitales, incluidas en esta Ability Campus. Si os parece bien, os planteamos algunos aspectos que sabemos que son claves para que cada integración laboral de personas con discapacidad sea un éxito. Os compartimos estas 4 fases y os voy a redactar cómo os podemos ayudar. En una primera fase os ayudamos a detectar a aquellas posiciones susceptibles de incorporar talento con discapacidad en función de las necesidades de la empresa. En una segunda fase, en la selección, os pasamos los perfiles chequeando previamente que su discapacidad sea compatible con el puesto y que no lo limite. Nosotros realizamos una preselección y la selección final obviamente la realiza la propia empresa. Seguidamente, en una tercera fase, asesoramos en la incorporación de talento con discapacidad. Asesoramos en la contratación, en la modalidad que desee la empresa, asesoramos en la adaptación al puesto de trabajo y en las bonificaciones. Por último, y quizá la fase más importante, es el seguimiento de la persona. Es un aspecto importantísimo porque entre todos debemos asegurarnos que esa integración sea un éxito para que se convierta en una best practice en la empresa y otros departamentos se unan a esta apuesta en la inclusión de la diversidad. Antes de finalizar esta parte de integración, me gustaría reseñaros los beneficios que tiene la integración de personas con discapacidad.
Estoy segura de que todas las personas que estamos hoy conectadas en esta sesión diríamos mucho más beneficios, pero vamos a destacar estos 4 como fundamentales. Por una parte, la imagen que proyecta vuestra empresa en la sociedad, como empresa socialmente responsable, así como por el impacto y la difusión de los valores. La diversidad, que generará sin duda un valor añadido en las plantillas que ofrecen los equipos con personas diferentes. El engagement, a través de políticas internas de integración de personas con discapacidad, se refuerza la atracción y retención del talento. Y por último, el posicionamiento. La integración supone un valor diferencial a nivel sectorial y además un valor añadido en concursos, homologaciones o licitaciones. Para Fundación Randstad, la inclusión de la diversidad es sin duda una apuesta que genera valor añadido y enriquecimiento a vuestras empresas. Las personas con discapacidad en general son tenaces, creativas, 2 aspectos súper importantes y necesarios para incorporar talento. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias a todos y os dejo con mi compañera Marina Moreno, experta en proyectos de responsabilidad social corporativa con empresas, que os comentará con más detalles qué son las medidas alternativas que establece la Ley General de Discapacidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Norma, por tu presentación. Disculpar este problema técnico que hemos tenido, son cosas del directo cuando estamos teleconectados. Sobre todo, daros buenos días a todos y daros las gracias por estar conectados aquí hoy con nosotras. Como os ha comentado mi compañera Norma, al principio de su presentación, las medidas alternativas suponen una opción de cumplimiento de la ley para aquellas empresas que por diferentes motivos no llegan al 2% de personas contratadas en plantilla. Pero para poder aplicar estas medidas alternativas es necesario que primero la empresa obtenga una autorización previa por parte de la autoridad laboral competente, ya sea a nivel regional o estatal, a través de lo que denominamos certificado de excepcionalidad. De todo esto voy a comentaros un poquito más detalladamente a continuación. Lo principal para tangibilizar al máximo el cumplimiento de la ley es, a partir de un dato importante de la cuota de reserva, cuando hablamos de cuota de reserva nos referimos al número de personas que deberíamos tener contratadas en función de nuestra media de plantilla anual, acorde al 2% que exige la legislación vigente. Para sacar esta media de plantilla debemos seguir las indicaciones que establece el baremo oficial en el Real Decreto 364/2005 de fecha de 8 de abril, por el cual se regula el cumplimiento alternativo con carácter excepcional a la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad. Para empezar, el periodo que debemos tomar como referencia para este cómputo serán los 12 meses anteriores al momento que hagamos el cálculo. Para obtener el promedio debemos contar a todas las personas que tengamos contratadas en plantilla, incluidas aquellas que tengamos contratadas a tiempo parcial. El cómputo se debe realizar siempre por CIF, entonces deberemos contabilizar todas las personas que tengamos en todos los centros de trabajo bajo un mismo CIF. Para realizar el cálculo debemos diferenciar, por un lado, aquellos trabajadores indefinidos, fijos discontinuos o con contrato temporal de duración superior a un año, de aquellos trabajadores con contratos temporales inferiores a un año. Tanto los trabajadores indefinidos como los de duración determinada superior a un año, como los fijos discontinuos, cuentan como trabajadores fijos en plantilla y en estos casos computarán siempre como un trabajador. En cambio, en el caso de las personas que estén con contratos temporales con duración inferior a un año, computa según el número de días trabajados en el periodo de referencia de los 12 meses anteriores. En este caso, cada 200 días trabajados computarán como un trabajador más. Para realizar este cálculo, sumaremos las jornadas de todos los trabajadores temporales y lo dividiremos por 200. Cuando el resultado de esta división sea superior al número de trabajadores que se computan, se tendrá en cuenta como máximo el total de dichos trabajadores. Por último, comentaros que para el cómputo de los 200 días trabajados se debe contabilizar tanto los días efectivamente trabajados como los de descanso semanal, los festivos y las vacaciones. Una vez conocemos nuestra media de plantilla y cuál es nuestra cuota de reserva del 2%, si no llegamos a cubrirla con personas contratadas con discapacidad, como os decía antes, tenemos la opción de llevar a cabo las medidas alternativas. Las opciones que nos ofrece la legislación vigente dentro de las medidas alternativas son dos.
Una de ellas es la donación a fundaciones que desarrollan programas de inserción laboral y creación de empleo para personas con discapacidad. Este es el tipo de donaciones de las que somos receptores en la Fundación Randstad y las destinamos a la formación y la integración de las personas que atendemos con discapacidad de nuestro programa de empleo. También, gracias a estas donaciones, ponemos en marcha proyectos a través de los cuales fomentamos en las empresas el cumplimiento por integración. Otra opción es la facturación a centros especiales de empleo, ya sea para la compra de productos o para la prestación de servicios ajenos a la empresa. Para quien no lo conozca, los centros especiales de empleo son empresas en las que al menos el 70% de su plantilla tiene un certificado de discapacidad. En las mismas circunstancias se encuentran bajo el empleo protegido y dentro de esta opción también tenemos la posibilidad de facturar con personal autónomo con discapacidad o constituir un enclave laboral dentro de la empresa. Si, como podéis ver en las diapositivas, las cantidades a donar o facturar vienen siempre marcadas por el IPREM anual. Estas son las cifras actualizadas al IPREM del 2022. Que, como veis, sería de 6.948,24 euros en el de 12 pagas y 8.106,28 euros en el de 14 pagas. Hago la diferenciación entre estas dos cantidades, pues en el caso de las empresas que estáis hoy conectadas y que justifiquéis ante la Labora o ante el SEPE, debéis acogeros al IPREM de 12 pagas. En estos casos, cada persona con discapacidad no contratada supondría una donación anual de 10.422,36 euros y una facturación de 20.844,72 euros. En cambio, en el caso de las empresas que justifiquéis ante el Servicio Andaluz de Empleo, cada persona dejada de contratar en caso de la donación serían 12.159,42 euros y en el caso de la facturación a centros especiales de empleo supondría un 24.318,34 euros. Deciros que siempre la facturación a centros especiales de empleo hablamos que debe contabilizarse sin IVA. Recordaros también, antes de pasar a la diapositiva, que las donaciones a fundaciones como la Fundación Randstad conllevan un beneficio de una desgravación del 35% en el impuesto de sociedades y que estas siempre son complementarias, es decir, podemos realizar donaciones y facturación a centros especiales de empleo dentro de nuestra medida alternativa de forma conjunta. Como ya he adelantado al principio, para poder aplicar las medidas alternativas es necesario que la empresa obtenga previamente una autorización por parte de la autoridad laboral competente y esto es lo que denominábamos certificado de excepcionalidad. Este certificado supone cuantificar económicamente el número de personas con discapacidad que le faltan por contratar a la empresa y lo cuantificamos económicamente. Por tanto, a través del certificado de excepcionalidad, lo que podremos hacer es donaciones o facturaciones a centros especiales de empleo según la fórmula que hemos visto anteriormente. Lo principal es conocer ante qué organismo tenemos que presentar la solicitud de certificado de excepcionalidad. Y esto viene marcado en función de la distribución de la plantilla en las diferentes comunidades autónomas. En aquellos casos que la empresa tenga más del 85% en una única comunidad autónoma, tiene que acudir a su servicio regional de empleo. En nuestro caso, para las empresas que estáis conectadas, sería a través de Labora o a través del SAE. Y en los casos que la plantilla esté distribuida a nivel nacional y en ninguna de las comunidades autónomas llegue al 85% de plantilla en una misma comunidad, entonces tendría que dirigirse al organismo competente a nivel nacional, que es el SEPE, el Servicio de Empleo Público Estatal. El certificado de excepcionalidad se concede por 3 años y aunque toda la gestión se realiza actualmente de forma telemática, sí que es verdad que es un trámite algo largo y complejo por la documentación que se requiere presentar. Pero desde la Fundación Randstad estamos a vuestra disposición para ayudaros y acompañaros en todo el proceso de solicitud de certificado. En estos 18 años que llevamos ya trabajando y desarrollando nuestro proyecto, son cientos las empresas a las que hemos ayudado con este trámite.
Como ya he comentado, el certificado de excepcionalidad tiene una duración vigente de 3 años, pero requiere realizar justificaciones anuales, en las cuales las empresas tienen la obligación de informar a la autoridad laboral competente, según su distribución, como hemos comentado antes, de la situación que tiene actualmente en cuanto al cumplimiento de la ley. Con estas justificaciones anuales informamos de las variaciones que puedan haber habido en el número de plantilla, así como el avance o retroceso que se haya producido cada año respecto a la contratación de personas con discapacidad y, acorde a esto, las medidas alternativas que hemos adoptado. La idea es que, pasados estos 3 años, desde la concesión del certificado, la empresa, gracias a su trabajo y esfuerzo en integrar personas con discapacidad, pueda llegar a lograr el 2% de profesionales contratados en plantilla y no les sea necesario volver a solicitar una renovación. Pero en el caso que, pasados los 3 años de vigencia, la empresa continúe sin llegar a cumplir con el 2% de cuota de reserva, habrá que realizar una renovación y esto supondría realizar una nueva solicitud del certificado de excepcionalidad. Para solicitar el certificado de excepcionalidad tenemos 2 opciones. La primera sería una inexistencia de candidatos. Para ello, la empresa lo primero que debe hacer es publicar en la oficina de empleo que le corresponda tantas ofertas para personas con discapacidad como puestos vacantes tenga pendientes para llegar a cubrir la cuota de reserva. Desde el servicio de empleo derivarán las candidaturas que tengan en su base de datos y que encajen con el perfil que hemos publicado, y la empresa deberá entrevistar a todos los candidatos para luego, posteriormente, realizar un informe detallando si estas candidaturas han sido validadas o realmente no encajaban con el perfil que estamos buscando. En caso de que ninguna de las candidaturas que nos hayan derivado encajara con el perfil, o que desde el servicio de empleo directamente no nos hayan llegado a enviar ninguna candidatura porque no tengan en su base de datos perfiles acorde a nuestras necesidades, la empresa ya podrá solicitar un documento acreditativo de la inexistencia de candidatos. De esta forma, con esta inexistencia de candidatos, quedaría justificado que el Servicio Público de Empleo no ha sido capaz de ayudarnos a integrar o cubrir esas vacantes para llegar a la cuota de reserva fijada por la legislación vigente. Entonces, una vez tengamos este documento de inexistencia de candidatos, se procedería a la solicitud formal del certificado de excepcionalidad ante el Servicio de Empleo competente, ya sea a nivel regional o nacional, como hemos comentado antes, justo con el resto de documentación que se nos requerirá a nivel de empresa. A partir de aquí, pues debemos esperar a la resolución que en un plazo de unos 2 meses aproximadamente, a no ser que tengamos algún requerimiento de documentación o información al cual debamos responder, nos llegaría la resolución aprobándonos el certificado de excepcionalidad. La segunda opción que tenemos para solicitar el certificado de excepcionalidad es la posibilidad de que la empresa argumente razones de carácter productivo, organizativo, técnico y o económico. En este caso es muy importante, en primer lugar, valorar y analizar la situación que tiene la empresa. ¿Qué razones han dado lugar a que no se llegue al cumplimiento de ese 2% de la cuota de reserva? Y definir cuáles son los motivos y argumentarlos. Todo esto se hace a través de la redacción de una memoria o informe argumentativo en el cual explicaremos todas las razones por las cuales adjuntamos la valoración de que no podemos cubrir la cuota de reserva por estas razones, ya sean productivas, organizativas, técnicas o económicas. Adjuntando esta memoria junto con la solicitud de certificado de excepcionalidad en el plazo de unos 2 meses aproximadamente, podríamos recibir el certificado de excepcionalidad, siempre y cuando tenemos que estar preparados, porque es posible que nos hagan una inspección de trabajo para comprobar realmente que las razones que se argumentan para no llegar a ese 2% son reales, o podríamos recibir posibles requerimientos pidiendo explicaciones sobre algún motivo concreto de lo expuesto en el informe que hemos adjuntado a la solicitud de certificado. Y bien, una vez finalizada esta primera parte de las medidas alternativas, paso a comentaros con más detalle cuál es nuestra propuesta de valor desde la Fundación Randstad dentro de todo lo que os hemos comentado hasta el momento. ¿En qué podemos ayudaros desde la Fundación Randstad? Pues bien, Fundación Randstad somos colaboradores de referencia para el cumplimiento integral de la Ley General de las Personas con Discapacidad. Os ofrecemos externalización de trámites, estudio de vuestro caso, desarrollo de planes acorde a vuestra estrategia empresarial,
y también os ayudamos en la organización, ejecución y feedback sobre los planes que se hayan acordado. Como os ha comentado mi compañera Norma, es importante seguir trabajando en incorporar talento y desde Fundación Randstad os acompañamos en el camino de la integración de ese talento con discapacidad dentro de vuestra compañía. A través de iniciativas y acciones concretas involucramos a las organizaciones para que lleguen a crear una sociedad más inclusiva. Ya son 18 años de recorrido desarrollando nuestro proyecto social y cientos las empresas con las que hemos colaborado. ¿Cómo hacemos todo esto? Pues diseñamos propuestas a medida, según las necesidades de cada empresa, pues sabemos que cada compañía es diferente y cada empresa tiene una cultura empresarial y casuística distinta. Por eso nos adaptamos a vuestras necesidades concretas y a vuestra situación e intentamos plantear propuestas que podáis incorporar dentro de vuestra cultura empresarial. Nuestro programa Integrados, como os ha comentado Norma al principio, es el motor que nos mueve día a día en la Fundación Randstad. El año pasado atendimos a más de 4.500 personas con discapacidad. Les ofrecimos formación para dar oportunidades laborales a más de 2.500 personas y conseguimos que 2.700 personas con discapacidad encontraran un empleo. Pero para lograr la inclusión y la integración del talento con discapacidad y para que este realmente tenga éxito y sea estable en el tiempo, es importante implicar no solo al comité de dirección, sino también a todas las áreas de la empresa. Por ello, desde la Fundación Randstad no solo trabajamos en la selección de talento con discapacidad, sino que desarrollamos acciones que fomentan un cambio de cultura empresarial. Por ejemplo, proponemos realizar jornadas de sensibilización para toda la plantilla, así como todo lo que tiene que ver con formación en cultura y discapacidad para managers, departamentos de recursos humanos y todos los departamentos que vayan a tener contacto directo con las personas con discapacidad que se vayan a integrar. Trabajamos también a través de la actividad del empleado para que se implique, haciendo jornadas participativas de voluntariado, mentoring y todas aquellas actividades que acerquen al mundo de la discapacidad a la empresa, a fin de normalizar la discapacidad dentro de la compañía. Colaboramos con distintas entidades sociales a través de nuestro programa Colabora, a las que ayudamos económicamente para que atiendan y formen a personas con discapacidad. Y también desarrollamos planes para ayudar a mejorar el día a día de los empleados y de sus familiares con discapacidad, con nuestro plan Tú Sumas. Ofrecemos un servicio de asistencia personalizada al empleado para que puedan dar a conocer posibles discapacidades e informar de ellas a la empresa en caso de que todavía no lo hayan hecho. Y asimismo hemos puesto en marcha por segundo año consecutivo un grupo de trabajo para las empresas llamado EDI, Empresas por la Equidad, Diversidad e Inclusión, cuyo objetivo es generar conocimiento y difundirlo, activar la movilización por la integración de la diversidad e impulsar la sensibilización empresarial y social en materia de discapacidad. Este grupo de trabajo está formado ya por 40 empresas y desde aquí os animamos a que colaboréis en él porque realmente se saca el valor conjunto gracias a las alianzas empresariales y a través de este grupo conseguimos trabajar la integración y la diversidad dentro de las compañías que tan importante y tanto valor tiene. Finalmente, señalar que desde la Fundación Randstad llevamos 17 años premiando la inclusión y a todas las empresas, entidades y personas que apuestan día a día por ella, a través de nuestros premios Fundación Randstad. Aprovecho la ocasión para informaros que este año la gala será el próximo 8 de junio y estamos encantados de invitaros para que seáis partícipes para verla en streaming. Esta es nuestra propuesta de valor y esperamos poder acompañaros en el camino hacia la inclusión. Para finalizar ya, mis compañeras Ana y Teresa van a responder a las preguntas que nos habéis ido realizando a través del formulario de inscripción y durante la jornada a través del chat en directo. Por mi parte, daros las gracias por vuestra atención y les doy paso. Gracias, Marina. Bueno, pues la tecnología a veces tiene estas cosas. Así que volvemos. Voy a dejar de presentar y ya estamos otra vez en pantalla. Gracias, Norma, por hacernos ese recorrido por las vías de integración y trabajar el talento con discapacidad. Gracias, Marina, por trabajar la parte de medidas alternativas y esa propuesta de valor que desde Fundación Randstad os podemos ofrecer. Y ahora toca ya turno de preguntas, ¿vale? Vamos a contestar primero aquellas que llegaron a través del cuestionario. Una de ellas es si el no cumplimiento de mi empresa es por 1,52 personas, ¿cuántas personas he de integrar?
Los órganos competentes ante esta casuística redondean siempre a la baja respecto a la cuota de reserva. Por ejemplo, en este caso y en esta consulta en particular, la empresa cuenta con 76 empleados, cuya cuota de reserva, si calculamos ese 2%, sería 1,52 y se redondearía a la baja, con lo cual habría que incorporar a una persona con discapacidad o trabajar la medida alternativa por una persona. Si me inspeccionan a mitad de cumplimiento anual de mi medida alternativa, ¿cómo puedo demostrar en ese momento concreto que estoy cumpliendo? Bueno, pues aquí se entiende que la empresa tiene vigente su certificado de excepcionalidad, con lo cual lo primero es presentar ese certificado de excepcionalidad vigente dentro de esos 3 años de vigencia que nos ha comentado Marina. Bueno, pues si estamos a mitad de año y podemos justificar algo, pues se ha de presentar también al organismo competente, pero realmente hasta que no cumple su medida anual no existe la obligatoriedad de presentar esa justificación. Otra pregunta, si mi empresa tiene diferentes CIFs, estamos hablando de grupos de empresa, ¿vale?, que tienen diferentes razones sociales, diferentes CIFs, ¿cómo doy cumplimiento a la Ley General de Discapacidad? Pues según la Ley General de Discapacidad y dentro de su artículo 42, se ha de dar el cumplimiento por CIF, ¿vale? Cada CIF habrá que computar, habrá que realizar ese cómputo de plantilla por cada CIF y establecer ese 2% de cuota de reserva. Los trabajadores que en el momento de cálculo de la plantilla media estén de excedencia cuentan. Obviamente no, porque los trabajadores en situación de excedencia no cotizan y no están dados de alta en la empresa, con lo cual no cuentan ni para la media de plantilla ni para el caso de que fuesen empleados con discapacidad para esa cuota de reserva, para ninguna de las dos cosas. ¿Hay que hacer comunicación oficial sobre el cumplimiento de la ley? Sí, existe una obligatoriedad por parte de las empresas que tienen más de 50 empleados que en el primer trimestre del año, a través de una declaración anual de puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad, hay que comunicar al organismo competente la situación actual. Obviamente, si tienes un certificado de excepcionalidad, anualmente, como nos han comentado las compañeras, has de justificar el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad a través de las medidas alternativas y con los certificados correspondientes. Hasta aquí mi parte. Doy paso a mi compañera Ana Ballesteros, que os la ha presentado antes, directora de la Fundación Randstad en Andalucía, que ella trasladará el resto de preguntas, lo que haya venido también por chat, y hará la clausura de la jornada. Adelante, Ana. Muchas gracias, Teresa. Pues yo continúo con algunas de las preguntas que nos habéis ido haciendo llegar. Nos preguntaban, ¿cómo se puede conseguir el certificado de excepcionalidad? Pues el certificado de excepcionalidad solo debe solicitarse ante la imposibilidad por parte de la empresa de integrar perfiles con discapacidad, ya sea por inexistencia de candidatos o por razones de carácter productivo, organizativo, técnico o económico. Según el caso, pues se procedería de forma diferente, como ha explicado nuestra compañera Marina, publicando oferta de empleo o recurriendo a la presentación de una memoria. Solo deciros que desde Fundación Randstad pues llevamos años asesorando a empresas como vosotras en la realización de este trámite y que, por supuesto, pues nos pondremos en contacto con la persona que nos realiza esta consulta y os animamos al resto a que podáis contar con nosotros si no sabéis cómo tramitarlo o por dónde empezar a que os podamos asesorar, a que contactéis con nosotros. Otra de las preguntas que nos ha llegado es, ¿tendrá de nuevo equivalencia a una incapacidad permanente total con el reconocimiento de la discapacidad? Pues respecto a esta incapacidad, hasta ahora lo que podemos deciros es que por el momento, el 27 de abril de este año, del 2022, el Consejo Económico y Social ha aprobado un anteproyecto de ley que ha presentado la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad, donde se solicita modificar el texto redifundido de la Ley General de Discapacidad que se aprobó en el Real Decreto 1/2013, con objeto de volver a extender la condición legal de persona con discapacidad a determinados pensionistas y que de momento sigue pendiente de publicación de BOE. Y a partir de ese momento será cuando ya se haga efectivo como proyecto de ley nuevamente. Otra de las preguntas que hemos recibido, cuando el número de trabajadores cambia, por ejemplo, de 99 a 101, ¿cuál es el plazo para adaptarse a las medidas que este cambio supone? Bueno, pues en el caso en el que el cumplimiento lo esté llevando la empresa vía integración de perfiles,
pues lo ideal sería contratar a la persona lo antes posible, ¿no? Esa persona además que nos exige la cuota de reserva siempre que existan vacantes disponibles en la empresa. En el caso en el que el cumplimiento se esté realizando como medida alternativa, el plazo para adaptarse a este cambio será cuando la media de la plantilla de los últimos 12 meses sea superior a 100 empleados y que será vigente en el año siguiente de justificación de dicha medida alternativa. Otra de las preguntas que nos habéis hecho llegar es: ¿el cálculo de la plantilla media debe tener en cuenta los porcentajes de ERTE? Pues solo en el caso en el que el ERTE haya sido del 100%. Si ha sido del 100%, la persona no computa en la media de plantilla, y si el ERTE ha sido inferior al 100%, pues cualquier empleado computará como uno si su contrato es superior a 1 año. Otra pregunta más. ¿Los trabajadores autónomos con certificado de discapacidad cuentan para el cumplimiento de la Ley General de Discapacidad? Pues no, los trabajadores autónomos no contarían como media de plantilla ni para la cuota de reserva. Sin embargo, sí que puede contar como facturación equivalente a un centro especial de empleo en el caso de que la empresa tenga las medidas alternativas concedidas. Por chat nos ha entrado también una pregunta, que creo que ya es la última, que nos pregunta: en el convenio agrícola no se hace referencia a nada de esta ley. ¿Tiene una empresa agrícola obligación de cumplirla también? Pues si nos ceñimos estrictamente a la legislación, lo que indica el artículo 42 de la Ley General de Discapacidad es que las empresas, ya sean públicas o privadas, que empleen a un número de 50 o más trabajadores, vendrán obligados a que al menos el 2% sean trabajadores con discapacidad. No indica ninguna excepción por convenio o por sector de actividad. Con lo cual, a priori, todas las empresas que cumplan este requisito deberían cumplir la legislación vigente. Y creo que por el momento, estoy mirando, no ha llegado nada nuevo. Pues nada más. Solo agradeceros enormemente vuestra atención, vuestro interés en conocer mejor la Ley General de Discapacidad y, por supuesto, animaros a cumplirla y a que contéis para ello con nosotros, con Fundación Randstad, tanto para la incorporación de profesionales con discapacidad en vuestros equipos, como en el caso de que esto no sea posible, pues que os podamos asesorar en la gestión de la excepcionalidad y en la aplicación de las medidas alternativas. Deciros que estamos a vuestra entera disposición para cualquier otra consulta que necesitéis realizarnos. Nuestra compañera Gemma ha puesto nuestros contactos, nuestros emails en el chat para que los tengáis a mano y ya podéis contactar a través de esta vía, a través de la web, a través de LinkedIn. Muchísimas gracias por habernos acompañado en estas jornadas y nada, animaros a seguir trabajando por la igualdad de oportunidades en el empleo. Muchas gracias.